A ver, si alguna vez alguien ha intentado enseñar las tablas de multiplicar, seguro conoce esa sensación de frustración. Es una lucha, ¿no? Súper común para padres, para docentes y, claro, para los chicos. Hoy vamos a meternos de lleno a entender por qué pasa esto y, lo más importante, qué podemos hacer al respecto. Ok, vamos a desglosarlo un poco. ¿Cuál es el verdadero problema con las tablas? O sea, ¿por qué algo que parece tan básico, tan fundamental, termina convirtiéndose en una verdadera batalla campal en casa o en el salón de clases? Es que para la mente de un niño no son solo números, para nada. Muchas veces se siente como una tormenta de datos al azar que caen del cielo. Sin más, sin lógica, sin ninguna conexión, es simplemente una lista larguísima de cosas que tienen que memorizar a la fuerza. Y claro, toda esta dificultad nos ha llevado a lo que podríamos llamar una especie de guerra en la educación. Pero, como vamos a ver, es un conflicto que en realidad parte de una premisa totalmente falsa. Por un lado, en una esquina tenemos al equipo de más práctica, ¿no? El que dice repetición, repetición, hasta el cansancio. Y en la otra esquina, el equipo de más descubrimiento, que a veces, bueno, puede pecar de falta de estructura. Se nos presentan como si fueran enemigos mortales, pero ¿de verdad lo son? El método de toda la vida se enfoca en eso: repetir, repetir y repetir. La idea es que, si se practica lo suficiente, la información como por arte de magia se va a quedar grabada. Pero la pregunta es, ¿a qué costo? Y es que, cuando forzamos esa repetición sin que haya una base de entendimiento real, el resultado casi siempre es el mismo: ansiedad, frustración y, lo que es peor, un bloqueo total del aprendizaje. Es como si el cerebro se pusiera a la defensiva. Pero aquí es donde viene el cambio de juego. La neurociencia nos muestra que hay un orden correcto para aprender. Y ese orden siempre empieza con la comprensión. Y esta es justamente la idea central que vamos a estar explorando. Entender primero no es que sea una buena idea, no. Es la llave que abre la puerta a un aprendizaje de verdad, uno que sea profundo y que dure. Ok, entonces, ¿cómo funciona realmente el cerebro con esto de las matemáticas? Porque no es un proceso de un solo paso, para nada. La neurociencia nos ha demostrado que hay dos etapas bien distintas y que van en orden. Lo primero es lo primero. El cerebro necesita comprender el concepto. Y pero solo después de que esa comprensión está bien sólida, es que puede pasar a la segunda etapa, la automatización. Intentar automatizar algo que no se entiende es como querer construir el techo de una casa sin tener las paredes. Simplemente no funciona. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo logramos esa comprensión primero? Bueno, el secreto está en que el cerebro es un órgano multisensorial. Aprende mucho mejor a través del movimiento, de las imágenes, de la emoción. Literalmente necesita sentir y ver el concepto para poder agarrarle la onda. Y una vez que el cerebro ya entendió, entonces sí, solo en ese momento, las herramientas de siempre, como la práctica y la repetición, se vuelven súper efectivas. Ya no son una tortura, ahora son una forma de reforzar y de hacer más ágil algo que ya se sabe. Así que el punto clave aquí es este. No se trata de elegir un bando en esa supuesta guerra de la multiplicación. Para nada. Se trata de construir un puente inteligente que conecte esas dos etapas del aprendizaje. Y es justo aquí donde entran enfoques como el de matemáticas en movimiento. Ojo, no buscan reemplazar al maestro ni a otros métodos. Su función es ser ese puente estratégico. Usan el cuerpo, los sentidos, para llevar al niño de la mano desde que entiende algo de forma física hasta que lo domine con fluidez mental. Bueno, ahora veamos cómo se ve todo esto en la práctica, porque no todas las estrategias de enseñanza son iguales, ¿eh? Su verdadero valor depende de cuándo y para qué se usan. A ver, empecemos con la memorización repetitiva de toda la vida. Sí, puede que genere una recuperación media, o sea que se acuerden de las cosas a medias, pero el costo es altísimo, la comprensión es bajísima. Esto crea lo que la fuente llama una automatización forzada, o sea, algo frágil sin una base sólida. Ahora, comparemos eso con las estrategias que se basan en lo visual, en los patrones. Aquí la cosa cambia por completo. La comprensión es alta.
Esto ya no es solo memorizar por memorizar, es entender la estructura que hay detrás de los números. Es un aprendizaje de verdad, profundo. Esta tabla nos da la foto completa. Miren, vamos a fijarnos en la primera fila. Memorización repetitiva. Fíjense qué bajo es el nivel de comprensión y de transferencia. Ahora, saltemos a las últimas dos. Propiedades matemáticas y estrategias visuales. ¿Ven la diferencia? Aquí la comprensión es alta y la capacidad de transferir ese conocimiento también lo es. La lección es clarísima. El objetivo no es solo la velocidad, es construir una base conceptual fuerte, de verdad. Bueno, pasemos a lo práctico. ¿Cómo podemos aplicar todo esto? Vamos a ver algunos principios neuroeducativos que son clave para enseñar las tablas de una manera que de verdad respete cómo funciona el cerebro. Primero que nada, el estado emocional. Esto es fundamental. El cerebro no aprende si se siente amenazado. Por eso, empezar con tablas más sencillas, como la del 2, la del 5 o la del 10, crea una sensación de, oye, sí puedo. Esto libera dopamina, que es como el combustible de la motivación y prepara al cerebro para retos más grandes. Luego, para que el aprendizaje se quede, para que sea duradero, hay que usar varios canales a la vez. El color, el movimiento, el ritmo, todo esto crea más caminitos en el cerebro para llegar a la información. Y lo más importante de todo, hay que ayudar a que descubran los patrones. El cerebro es una máquina de buscar patrones. La práctica, además, no tiene por qué ser aburrida. Tiene que ser inteligente. Por ejemplo, conectar la tabla del 8 con la del 4, que es el doble, le quita mucho peso al cerebro. Y variar la forma de practicar, cambiando el orden o el juego, mantiene el cerebro activo, fortalece esas conexiones y evita que se apague por aburrimiento. Y si hay una sola cosa que se nos tiene que quedar grabada de todo esto, es esta. La secuencia lo es todo. Primero se construye la base, el entendimiento del qué y el por qué, y solo después se trabaja en la fluidez para hacerlo rápido. Si invertimos este orden, tenemos la receta perfecta para la frustración. Y cerramos con esta idea que, la verdad, lo resume todo a la perfección. El objetivo final no es que los chicos memoricen una lista de datos. No, es darles las herramientas para que ellos mismos descubran la belleza y la lógica que hay en los números. Porque cuando un niño descubre el patrón, la tabla deja de ser una lista aburrida y se convierte en una idea. Y esa idea ya es suya, para siempre.